El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. En el día de hoy, amados hermanos, quiero de manera especial invitarles a contestarnos una pregunta trascendental. Y en ese tema espero poderla aclarar de manera perfecta, pues el Espíritu Santo me ha hecho sentir que es necesario que como iglesia, cada uno de nosotros como individuo, podamos contestarla de una manera real. El tema lo he llamado la seguridad de la salvación. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Hermoso Dios, gracias por tantas bendiciones. Gracias por estar con nosotros, como tú lo prometiste todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias por mis hermanos alrededor de América que nos acompañan en este glorioso proceso. Y gracias por concederme el privilegio de compartir tu misterio a tu iglesia amada. Gracias, Espíritu Santo, por tu guía, por tu sabiduría y por dar la expresión a mi espíritu para compartir cada palabra con la mayor claridad que tú puedas darme. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema lo he llamado la seguridad de la salvación. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, donde la palabra dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aunque ustedes no lo crean, amados, es increíble, pero existen en la actualidad creyentes sinceros que dudan muchas veces de su salvación. Que cuando uno les pregunta, ¿es usted salvo?, escucha uno respuestas como, yo creo que sí, o solo Dios lo sabe, hermano, o la verdad, no estoy muy seguro. Y lo trágico de estas respuestas es que abundan entre muchos hermanos en Cristo. Y la causa de esto es siempre la única: el deficiente conocimiento bíblico que nuestros amados hermanos tienen de la palabra. Pero, ¿se puede saber si yo soy salvo? ¿Sí o no? Es una pregunta que nos hacemos y nos habremos hecho en el transcurso de nuestra vida cristiana. Y es absolutamente seguro que podemos contestarla. Y esto, amados, porque la salvación es primordial para poder experimentar los beneficios que la salvación ha traído a nuestras vidas. Y surge una pregunta: ¿pero quiénes son salvos? Y tú y yo la sabemos. Todos aquellos que en un acto de fe y de arrepentimiento, en una ocasión de nuestras vidas, nos volvimos al Calvario, a la cruz de Cristo, buscando en Él nuestra restauración y el perdón. Contestemos otra pregunta: ¿qué es entonces la seguridad de la salvación?
Es, amados, la convicción plena y absoluta de que nuestros pecados han sido perdonados. Y que del momento mismo en que tú y yo creímos en el Evangelio de Cristo, aseguramos sin duda alguna nuestra salvación eterna. Y es que, hermanos, el sacrificio de Cristo es la garantía tuya y mía de nuestra salvación. Y quiero entonces invitarles en este tema a que analicemos 4 razones por las cuales tú y yo podemos estar completamente seguros de nuestra salvación. En primer lugar, debemos entender, amados, que la salvación que nos fue dada en Cristo no dependió en lo absoluto ni de ti ni de mí, sino que eso fue una obra perfecta de Dios, quien, como tú y yo sabemos, nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Nacimos en el año que hubiésemos nacido, pero ya estábamos predestinados por Él para esta gracia en la cual hoy nos movemos. Pues como leímos en Efesios 2, 8 y 9, volvámoslo a leer, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea que no tuvimos nada que ver en el asunto, pues es don de Dios, y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. De este versículo maravilloso entonces podemos extraer 3 términos que es necesario que tú y yo entendamos cabalmente, que ameritan nuestra comprensión, y al entenderlo entonces podremos tener la seguridad de nuestra salvación. El número 1 es la fe, y podemos definirla diciendo que es la adhesión personal y voluntaria a la persona de Cristo. Es la aceptación consciente y plena de su sacrificio en la cruz y de su doctrina presentada para nosotros a través de la palabra, y de la obra basada en la convicción de la fidelidad de Dios y de sus promesas infundidas en el corazón tuyo y el mío por medio del Espíritu Santo, y todo por el gran amor con que Él nos amó. En segundo lugar está la palabra gracia, como ustedes ven ahí, que en su sentido más elemental o típico en el Nuevo Testamento tiene que ver con la actitud favorable, soberanamente libre y espontánea, gratuita de Dios hacia los hombres, contribuyendo en virtud, lo repito, de su profundo amor a la salvación de la humanidad, aunque por la misma palabra sabemos que ninguno de los hombres la merece. Y número 3, en el texto está la palabra don, que es un regalo o una concesión gratuita de algo. Desde la perspectiva de Dios, amados, la salvación que obtenemos de Él es completamente gratuita, y nos la dio y nos la otorgó sin pedirnos nada a cambio. Eso es algo sumamente importante que lo entendamos. Así que podríamos también pensar entonces en este tema, y en segundo lugar, que la salvación de los hombres no está condicionada absolutamente a nada. Veamos lo que nos dice Romanos 8:35, que es un pasaje maravilloso y extraordinario que tú conoces, que yo conozco, pero que necesitamos creerlo por la fe, aceptarlo por la fe y vivirlo por la fe.
Dice Romanos 8, versículo 35. Mire esta pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice el apóstol, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno medita en este texto maravilloso, de inmediato tiene el deber y el derecho de concluir que absolutamente nada nos separará o nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Que los padecimientos cotidianos, aquí el apóstol habla de muchas necesidades, de dificultades que podemos enfrentar. Entendemos entonces que esos padecimientos que tú y yo sufrimos, porque los sufrimos eventualmente en nuestro diario vivir, para nada son una señal de que Cristo nos haya abandonado en lo absoluto. Y que aún en la muerte física, que quizá muchos de nosotros tenemos que enfrentar, Dios siempre nos guardará en él. Sostiene Juan Calvino, todos sabemos esa doctrina, comentando este pasaje, y dice: sea cual fuere lo que suceda, es necesario agarrarnos de esa fe, sabiendo que Dios, habiéndonos envuelto en su amor, jamás nos abandonará. ¡Qué maravilloso! Ahora surge una inquietud más, que podríamos decir que es la tercera parte de este tema. Un creyente, aunque haya pecado, no pierde su salvación. Escúchame bien. El apóstol Juan, que es una epístola maravillosa y hermosa, dice primero en el Evangelio, Juan 10, verso 27 al 30. Leamos lo que dice la palabra. Está hablando Cristo y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el 30 dice: yo y el Padre uno somos. Qué importante entonces, amados, es por supuesto el irrevocable compromiso de salvación que Dios hizo por medio de Cristo para ti y para mí. Estamos esculpidos en su diestra, y en esa diestra estamos seguros. De la mano del Padre o del Hijo, nada ni nadie nos puede arrebatar. Y por supuesto, eso es una garantía de seguridad de nuestra salvación. Cristo dice: nadie las arrebatará de mi mano. Eso implica que mientras vivamos en este cuerpo de pecado,
Y aunque en nuestro diario caminar tenemos momentos en que fallamos, no vivimos para practicar el pecado. Es así como entonces Juan nos dice, Primera de Juan 1:8, dice, y esta es una verdad, amados, indiscutible. Note lo que dice la palabra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este texto, hermanos, nos explica que cualquier creyente puede caer eventualmente en el pecado. Si tú y yo somos honestos delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eventualmente cometemos equivocaciones y ofendemos al Señor. Pero no puede uno perder por nada la posición legal de justos que Él nos ha regalado en Cristo. Por supuesto, tampoco por eso perdemos nuestra salvación, porque es que nuestra salvación no se halla en manos de la defectuosa voluntad tuya y mía, sino que tu salvación y la mía reposa en las manos del omnipotente Dios, quien nos la dio. Quiero decir, hermanos, que la gracia de Cristo entonces nos da libertad para pecar o que no nos condena cuando pecamos. En ninguna manera. Pues ni tú ni yo tenemos, por medio de esa gracia que Él nos ha concedido, licencia para pecar. Pero sí podemos estar seguros de que si lo hacemos, no vamos a escapar de las consecuencias de los pecados que podamos cometer. Eso es una realidad bíblica absoluta. Pues también la Escritura dice en Hebreos capítulo 12, el versículo 4, lo siguiente: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que tú y yo sabemos claramente que nuestra desobediencia eventualmente traerá sobre nosotros el azote, el castigo de parte de nuestro Dios. Es por eso que cuando estamos pasando por una dificultad, nos examinamos a nosotros mismos y la mayoría de las veces reconocemos que hemos fallado en algún punto. Sin embargo, también la Escritura hace una promesa y nos dice lo siguiente: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amados, el don de tu salvación, que fue un regalo para ti y para mí, es absolutamente irrevocable. Esto nos señala que habiéndonos dado la salvación, el Señor mismo nos preservará en ella hasta el día de la redención, pues Él manifestará en ese día su gloria total y toda la gloria será para Él, porque en este proceso, desde que nacimos de nuevo hasta el día de hoy, algunos tenemos ya, amados,
60 años en el Evangelio. ¿Quién nos ha sostenido? Sino Él, por su gracia. De tal manera que Romanos capítulo 8, el versículo 1, dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay un comentario de Calvino que me llama mucho la atención también, donde él sostiene: aunque el pecado nos tenga sitiados, todavía estamos, sin embargo, fuera del poder de la muerte. Y comparto este tema, hermanos, porque hay muchos que tienden a confundirse debido a que viven casi visceralmente, diariamente, el temor de perder su salvación. Aún desde muchos púlpitos, lamentablemente, se amenaza a los creyentes diciéndoles que cualquier acto que entrañe pecado, sin duda alguna, los va a despojar de ella. Pero eso es un error doctrinal absoluto, porque las Escrituras sostienen lo contrario. Volvemos a leer Juan 1:9, que dice, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El mismo Juan nos advierte y nos exhorta diciéndonos lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto nos deja sin argumentos para condenar o juzgar a ninguno que veamos que pecó. A veces nos escandalizamos de los errores y de los pecados que algunos cometen. Pero solo Dios conoce al individuo, y solo Dios tiene el poder y la potestad para perdonarlo cada vez que el hombre reconoce que ha pecado y se arrepiente de todo corazón. Hay un proverbio que dice: 7 veces cae el justo, pero 7 veces volverá a levantarse. Ahora, esto no es una puerta abierta para hacer lo que se nos da la gana, en ninguna manera. Porque nuestra salvación, amados, tiene un sello muy claro de parte de Dios. Y está en 2 de Timoteo 2:19, que dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primera de Juan, de nuevo, hace una afirmación también extraordinaria que tenemos, por supuesto, todos que tener en cuenta, mis amados. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan 3:9. Dice la palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí quiero que entendamos esa parte del texto, porque practicar el pecado es vivir haciéndolo a diario sin que nos importe nada. Y tú y yo en Cristo eventualmente pecamos, pero no somos practicantes del pecado. Ojalá entendamos eso. Porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que, amados, todas nuestras faltas hallan perdón en la dulce compasión de Cristo.
Aunque lo repito, indudablemente no podemos perder de vista que cualquier permanencia deliberada en un pecado específico no solamente nos pone en peligro nuestra comunión con Dios y con el Espíritu Santo, sino que no vale la pena correr riesgos. Porque, sin duda alguna, si alguien elige vivir para pecar, lo afirmo con seguridad, es porque nunca nació de nuevo. Porque el mismo Juan también nos dice en el 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y en el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que, amados, que nos quede hoy claro que la gracia no nos da licencia para pecar. Y cada vez que nos equivocamos, el Espíritu nos redarguye y nos avergonzamos y tenemos que pedir perdón y clamar a la sangre de Cristo. Y esto, amados, que les he dicho hoy, es porque tú y yo necesitamos vivir con la absoluta certeza de que somos salvos. Y de que esta salvación nos fue dada no en virtud de nuestros méritos o de nuestras obras, sino en virtud de su gracia, del inmenso amor que Dios tiene por ti y por mí, y por medio de la fe, por supuesto, en nuestro amado Señor Jesucristo, en que en un día, sin estarlo buscando, Él nos encontró. De eso también estoy absolutamente convencido y seguro. Yo no lo buscaba, pero Él me halló. Y yo era un niño cuando me halló. Pasé por muchas dificultades y problemas en mi juventud, pero nunca Él se olvidó de mí. Y algo extraño, yo tampoco pude olvidarme de Él. Tanto que a mis 21 años me reconcilié con mi Dios amado y desde ahí hasta el día de hoy he permanecido. Con altas y bajas espirituales, porque todos las tenemos. Pero Él es quien me ha sostenido. Si tú me estás escuchando hoy, hermano, hermana, Él es quien te ha sostenido. Porque esto no es por nuestra fuerza, no es por nuestras obras, no es por nuestra voluntad. Es porque Él nos amó primero y luego nosotros tuvimos el privilegio de conocerle y de amarle hasta el día de hoy. Así que, amados, no nos queda sino estar felices y agradecidos y echar para adelante cada día, entendiendo que nuestra salvación depende integralmente del Señor, quien por medio del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y nos permite avanzar día a día, creciendo en la gracia de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios y viviendo, por supuesto, vidas preparadas, no solo para el arrebatamiento de la iglesia, sino aún para la muerte física que a todos nos va a llegar tarde o temprano, a no ser que venga el Señor por su iglesia. Pero que lo importante es que sea que vivamos o que muramos, tenemos la certeza de que somos del Señor y que nuestra eternidad y nuestra salvación está plenamente asegurada por Dios en Cristo. Oremos. Amado Dios, qué hermosa es tu palabra. Qué hermoso es saber que
esto no es voluntad nuestra. Que lo que hacemos para tu gloria y que nuestro diario vivir no depende de nosotros, sino de ti. Que tú, mi Señor, has hecho crecer en nosotros a tu Hijo de una manera extraordinaria y maravillosa. Que tú has venido año tras año formando a la imagen de tu Hijo en nosotros para que nosotros seamos conformes a Él y Él sea el primogénito entre muchos hermanos, los cuales somos nosotros. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande y gracias por afirmarnos la seguridad de nuestra salvación por toda la eternidad en Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por esta preciosa explicación. Amén y amén. Hermosos, gracias por acompañarnos en este proceso. Gracias a los hermanos que valoran lo que hacemos y contribuyen económicamente, voluntariamente para el sostenimiento de nuestro ministerio. Gracias a todos ustedes por sus comentarios que me llegan cada día. Hoy, casualmente, desde Ontario, Canadá, llegó un comentario de una persona muy querida que está feliz diciendo que con qué claridad este ministerio explica la palabra y que ha sido poderosamente bendecida con nuestros mensajes. Y así hay muchos más, amados. Así que, gracias por suscribirte al canal. Gracias por participar del WhatsApp que coloco en la parte inferior, en donde tenemos contacto, en donde comparto los temas, en donde hermanos me escriben consultando preguntas y en donde, por supuesto, tengo la oportunidad también de contestarles y de tener una relación personal con cada uno de ellos. Que mi Señor, amados, continúe bendiciendo ricamente sus vidas. Gracias, me gusta repetirlo, por acompañarnos en este proceso. Y hasta el próximo estudio bíblico, si el Señor me concede vida y me lo permite. Es decir, como decían los viejos de antaño, si Dios quiere. Les amo en Cristo y hasta la próxima.